Jorge pone a tono su computadora. Vamos a leer su semblanza. Doctor Jorge Ortiz Lerux es pasante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Es egresado de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Azcapotzalco y maestro de Artes Visuales por la ENAP UNAM. Es profesor titular de tiempo completo de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM Azcapotzalco. Asimismo, es fundador de la revista La Guillotina, de la que forma parte del Consejo de Redacción y responsable de diseño. Es realizador de los videos documentales Tierna Furia, Las Olvidadas de Siempre, Fiesta de la Palabra, Trazando Senderos, Sembrando Futuro, Los Shisha, Crónica del Miedo Roto, Libres y Locos, Tras la Muerte Viva, y de los cortometrajes El Accidente, Estranguladme, Máscaras, La Cueva, Dispersión Discordante, Periférico, Reliquias, Sígueme mi buen. Su trabajo como artista visual se ha mostrado en diferentes exposiciones nacionales e internacionales como Festival Cultural José María Velasco de Temascalcingo, Estado de México, segundo encuentro intercontinental, ¿no?, sí, muy bien, por la humanidad y contra el neoliberalismo, exposición itinerante en varias ciudades europeas, Vitoria, Bilbao, Navarra, Sevilla, Madrid, Barcelona, París, Toulouse, Bruselas, Berlín, Berna. De proyecto gráfico Destrozante 2001, exposición colectiva de fotografía Chaltoló, Tras la Muerte Viva. Actualmente es el diseñador responsable de la editorial Casa Vieja, La Guillotina, y está concluyendo su tesis doctoral sobre las redes sociales en Internet. Bueno, Jorgito. muchas gracias. Muy bien, pues tenemos el tiempo corto. Creo que lo que yo preparé, un agradecimiento a Norma Patiño por invitarnos a esta mesa, es un esfuerzo y bueno, representa una posibilidad de intercambio, me parece bastante sugerente y bastante importante para nuestra universidad, para ustedes como chavos de diseño, como arquitectos también. Me gustaría resaltar un poco esto que nos dice al principio Raimundo Mier. El retrato tiene una serie de campos en los que se ha inscrito y su futuro es promisorio porque se ha integrado a cada vez más campos del arte y fuera del arte. En el caso de lo que yo les voy a exponer, tiene un poco que ver con el videoarte, por un lado, y por otro lado otro campo importante que es cómo se inserta en las redes. Y aquí me parece muy interesante la manera como Iker nos presenta a los movimientos sociales, al activismo, el devenir de estos movimientos en su propia transformación desde dentro y hacia afuera. Yo no les voy a hablar específicamente de esta vertiente del activismo, pero sí algo que tiene que ver y que lo dijo muy claramente al final, que es el control social, las formas, los mecanismos incluso de autocontrol que se manifiestan al interior de las redes desde la otra cara de la moneda, desde el lado mercantil completamente, pero que está perfectamente vinculado, si hablamos de la red como un espacio de ciudadanización y como un espacio de intensa politización o politicidad, o como podamos llamarle. Yo voy a mostrarles una serie de imágenes que muchas veces no son literales respecto a lo que les voy a leer, porque preparé un texto para esto. Espero que sea ligero, que no se les haga demasiado pesado, pero bueno, ya lo comentaremos un poco más adelante. Mi tema es esto justamente que está diciendo Iker, el meta retrato, en realidad como autorretrato, porque responde pues a un género bastante explorado y que está causando, digamos, está insertándonos en esto que decía Raimundo respecto al desdibujamiento de las identidades como parte de la historia, incluso larga historia del retrato. Entonces, bueno, vamos a empezar con el texto que les preparé. Pensar el autorretrato implica indagar en cada quien, en cada singularidad que se exhibe a sí misma
y hace de esa exhibición, consciente o inconscientemente, un discurso, sea estético o no. El discurso sobre uno mismo desborda lo que uno es, se coloca ante una invención que atraviesa territorios tan conocidos como desconocidos. Todo dibujante ha delineado su propio rostro alguna vez, haciendo eco de un juego egográfico, como se me ocurre ahora denominarlo, que proyecta lo interior y lo exterior del retrato y de lo retratado, generando con ello un símil y a la vez una fuga del símil. La singularidad de la imagen, del configurarse y mostrarse uno mismo, reside en dejar huella de una imagen ausente y a la vez presente, de algo que siempre está cambiando, es decir, la imagen de nosotros mismos. La imagen de lo que somos no la podemos ver más que a través del espejo en que nos reflejamos. Por ello, el autorretrato representa un juego y una inversión simbólica que va de lo singular a un modelo y de lo individual a una proyección colectiva canonizada. El proceso del autorretrato es un asunto de configuración de modelos y estilos, de ideales y permanencias históricas y temporales. Los retratos de reyes y príncipes quizás son la parte más espectacular e integral de este lenguaje, pero el desarrollo del mismo ha pasado por una alteración de parámetros y valores a medida que la autorrepresentación se ha hecho más fragmentada y compleja. Las modalidades de cada medio expresivo transforman el retrato al grado incluso de vaciarlo de todo contenido vital y auténtico, como cuando un político crea una imagen artificial de sí mismo mediante los consabidos recursos falsarios del Photoshop. En la publicidad tenemos el colosal ejemplo del rostro femenino de las divas del cine y la industria del espectáculo, elementos sui generis de poder y de conversión de la autoimagen, la de cualquier artista o creador de imágenes, en un atractivo público extendido. Cuando la imagen de uno mismo se populariza, la imagen mercancía establece una posición de dominio. El poder del rostro, que es la rostridad, como dice Gilles Deleuze, ejerce sus cualidades disuasorias y persuasivas a través de ciertas configuraciones formales, sobre todo las del gesto facial, soportando en la forma el contenido y colonizando a este como una estrategia de ubicuidad pública, es decir, para ganarse fama y utilizar el rostro como moneda de cambio. En el autorretrato, sea este o no publicitario, hay un cuestionamiento de la identidad. Las claves y códigos del rostro sujeto nos pueden llevar al esplendor del retrato, veamos las portadas clásicas de revistas de moda, pero también a la subversión de esta modalidad, entrando en el juego libre de la configuración de la rostridad. La identidad se construye en el retrato, pero al mismo tiempo en su devenir se descompone y se reconfigura, mutando cada vez para no vaciar del todo su poderío. Recordemos que la historia del arte ha tenido al autorretrato entre sus hijos predilectos, tal como lo exhiben la cultura clásica y el discurso occidental retratístico. Si hoy la autorrepresentación plástica parece subsistir, es porque indaga en una multiplicidad de entidades virtuales y reales provocadas por el exceso y masificación de exhibilidad del cuerpo, de uno mismo y de su imagen compartida. Para aproximarnos un poco más al autorretrato, elijo navegar a tientas, buscar pretextos, azares, líneas de fuga, justamente en el motor virtual de Google. La primera entrada me remite a un texto de Caroline Bernardet, de Editorial El Cálamo, que dice: el rostro humano es uno de los principales objetos de estudio del arte. En un retrato, el rostro no es solo modelo, sino también una instancia única y singular a la que el artista intenta dar vida en un cuadro o en cualquier realización plástica. Luego encuentro una tesis de maestría en artes de la Universidad Javeriana de Bogotá, en la que Carlos Mejía Giraldo, hablando de lo ajeno en el autorretrato, dice lo siguiente: el reflejo en el espejo atrae, fascina y cautiva, hace prisionero. El ser humano no se ha contenido a la hora de explotar sus recursos. Navegando más allá de la 20ª entrada de Google sobre el autorretrato, vamos a cambiar aquí porque ya se me fue. Bueno, voy a seguir con la lectura en lo que corre esto. Navegando más allá de la 20ª entrada de Google sobre el autorretrato, aparece una interpretación más de Mercedes Replinger.
Dice ella, un retrato hace visible aquello que está escondido en un movimiento que va desde dentro hacia afuera, que está desde el fondo a la superficie, subrayando con ello el aspecto transitorio, de pasaje, que todo retrato contiene como imagen de un modelo ausente. Desde esta perspectiva, el autorretrato es una variedad particular de este hacer aflorar lo disimulado. Es un género que obliga al artista a ser delator y juez de sí mismo, en una intriga de la que resulta difícil salir. Así que la potencialidad del retrato procede de su carácter polifacético, de su ambigüedad, de las múltiples interpretaciones que lo acompañan. Por eso el retrato y la autorrepresentación del autorretrato ha atravesado todo tipo de soportes y medios. Por ejemplo, el paso del retrato en el cine al de la televisión atrajo nuevas formalidades, como el gran close-up, la fragmentación del cuerpo, que emergen como consecuencia del menor grado de iconicidad de este medio. En la misma medida, el tránsito del retrato de los medios analógicos a los medios digitales genera nuevos enfoques, pronunciamientos, conexiones, etc. En este sentido, bueno, abordo de pasada dos campos en donde el autorretrato se ha perfilado fluidamente. Uno es el videoarte, que aquí hemos visto, nutrido en buena medida por prácticas performativas, en donde, al igual que el lenguaje televisivo, en la creación videográfica el bajo perfil de resolución promueve el uso de planos cerrados y encuadres exagerados del rostro. Así, por ejemplo, partiendo de una propuesta conceptual, Vito Acconci utiliza en Theme Song, que es lo que estamos viendo, el video en blanco y negro emplazado desde una esquina de la habitación, poniendo en evidencia el hecho de ser observado por el espectador. Al mismo tiempo, Acconci muestra la falsedad de la intimidad explotada por la televisión, incluida la capacidad de seducción constantemente aderezada por Acconci con la afrenta al público. La afrenta al público. Te quiero dentro de mí, repitiendo constantemente. Como dice Michael Rush, el narcisismo de Vito es un excelente contrapunto de la cultura de la celebridad que circula en la pantalla televisiva. Por su parte, Joan Jonas aborda en sus videos el papel de la mujer y la política de lo personal, mostrando fragmentos de su cuerpo y una cadencia distorsionada del mismo mediante el uso de la repetición y de la señal electrónica interrumpida, tal como ocurre en Vertical Roll. Igualmente, como vemos aquí en Left Side, Right Side, Jonas juega con su rostro y un espejo ante la cámara, confundiendo la percepción del público a través de la inversión de su propia imagen. El uso de Jonas de una imagen no convencional de la mujer en pantalla, así como las autorreferencias al medio y a las confusiones que provoca, hacen de su trabajo una exploración del lenguaje videográfico y de las poéticas que articulan el rostro público. Por su parte, la pieza clásica de videoarte Three Transitions de Peter Campus, mediante el uso del croma videográfico, construye una metáfora del ser interior y exterior. Campus crea una ilusión de autotransformación, borrando la superficie de su rostro, descubriendo un juego de la doble personalidad y estableciendo desfases entre dos rostros que en realidad pues, son el mismo. También en Campus los recursos del medio se ponen a disposición de una manera nueva de retratarse a sí mismo mediante la revelación de lo inesperado. Por otra parte, tenemos a Bruce Nauman, que usa su propio cuerpo más allá del rostro e introduce al espectador a su espacio de trabajo. Genera un encuentro voyerista con un autor que pone a correr la cinta y provoca configuraciones libres, como tratando de explorar cuál es la manera de proceder del medio videográfico cuando se vincula con el cuerpo como materia escultórica, digna de ser manipulada mediante posiciones y emplazamientos infinitos. Otro ejemplo sobresaliente es el de Marina Abramovic. Su trabajo performático en muchos casos adquiere fuerza en la imagen de video a partir de una frontalidad a cuadro de su rostro. Su pieza, esta que vemos, Art Must Be Beautiful, se introduce en el dolor personal y desafía los límites físicos y mentales. En este performance se puede ver al artista peinando su larga cabellera agresivamente, con un cepillo en una mano y un peine en la otra, trabaja en su cara, en su pelo, mientras repite la frase: el arte debe ser bello, el artista debe ser bello. Su voz delata que está sintiendo dolor y su rostro también deja claro que ella se está haciendo daño.
El estado extremo al que lleva el dolor autoinfligido por Marina Abramovic pone de relieve el devenir de la cultura occidental del riesgo, del peligro y de la guerra condensados en el sujeto individual. De este modo, el artista ejerce una crítica de nuestro tiempo a través de la personificación de la angustia autorretratada. Como eco del trabajo de Marina Abramovic, la suiza Pippi Lotti-Rist también utiliza el autorretrato como una crítica de la cultura occidental, específicamente en la vertiente de la cultura pop con su pieza, esta que estamos viendo, I'm Not the Girl Who Misses Much, en donde su danza frenética ante la cámara ironiza no solo una de las frases líricas de la canción La felicidad es un arma caliente, que conocemos de los Beatles, sino también el empleo de la figura femenina como arma clave del videoclip explotado por cadenas como MTV. Pippi Lotti-Rist mantiene un diálogo crítico con la cultura pop en toda su obra mediante el uso de un colorido intenso, de emplazamientos novedosos hoy ampliamente explotados por la cultura publicitaria, tal como es la utilización de la cámara a mano, estabilizada con adentamientos ajustados al cuerpo. Viene un poquito más adelante esa parte, pero bueno. El otro campo que me interesa explorar, por último, dentro de las redes, pues es el género del autorretrato en estas mismas. Alude en primer lugar a un caso originario y emblemático que explota la propia imagen a través de la webcam. Se trata de Jenny Cam, que aquí vemos, que es el primer ejemplo de presencia pública autobiográfica en Internet, aunque en realidad pues una proyección de los blogs. Jenny Cam exhibe la intimidad de su cuarto durante las 24 horas del día a lo largo de 7 años, a través de una webcam instalada en su propia habitación. Detrás de ella está en realidad Jennifer Ringley, que es una joven de Pensilvania, desarrolladora de sitios web, que se convierte a mediados de los 90 en una pionera del estrellato en Internet, obteniendo millones de visitas diarias, sobre todo por la realización de performances de striptease, que accede públicamente a talk shows, que propicia temas de disertación doctoral y padece la condena encima de la Iglesia Católica. Su experiencia sirvió como inspiración para la realización de películas como El Show de Truman e indirectamente de fenómenos televisivos como los reality shows. En algún momento, Jenny Cam recibe correos que reclamaban hacer de su vida un show, lo cual refutó varias veces, pero también expresa de amenazas de muerte. Su página fue varias veces hackeada y pese a que estas irrupciones pudieron constituir bromas, llevaron a Ringley a suspender sus performances de striptease y las historias de su pequeña mascota o sus mascotas de peluche que la acompañaban a diario. Después de cerrar el sitio, el 1 de enero del 2004, es decir, empezó en el 97, y haber vendido su imagen por internet por varios años, declaró públicamente haberlo hecho como un experimento sociológico tendiente a explorar el subhumano, abrir una ventana a nuestra animalidad. Bueno, al ejemplo emblemático de Jenny Cam le siguieron otros ya insertados pues, en las tecnologías actuales del streaming, como es el caso de Lonely Girl 15, que vemos aquí, cuya popularidad en YouTube le dio una proyección global que una vez más se fundamentó en el emplazamiento a cuadro, a modo de bitácora autobiográfica de una chica frente a un público cautivo y expectante. El primer video de Lonely Girl subido a YouTube tuvo en principio 4 millones de visitas, un número bastante importante para un videoblog que nació en junio del 2006 y concluyó en agosto del 2008. La apuesta de Lonely Girl, representado en realidad por la actriz neozelandesa Jessica Lee Rose, se debió a una trama bien construida, basada por un lado en la tensión amorosa con su pretendiente, de quien no quería soltar prenda, digamos, así como en el hecho de ocultar a sus padres sus confesiones íntimas en video. Al igual que el caso de Jenny Cam, lo interesante de estos hitos o leyendas del inicio del automostrarse en Internet provienen de ejercicios planeados por sus productores para obtener dichos efectos espectaculares, utilizando una supuesta autenticidad como gancho para atraer al público. Del mismo modo, ya insertos en una industria que produce mucho dinero, los sitios sociales que generan puestas en escena con personajes a cuadro han crecido a gran escala a nivel global. Una buena parte de estos sitios, como Justin TV, lindan entre la seducción y el erotismo, sin llegar
decididamente a la acción pornográfica, mientras otros entran de lleno en este género, creando formas de autorrepresentación que caben perfectamente en el autorretrato. La industria de la seducción social por Internet es un túnel, es una escapatoria, pero también un retorno a los deseos del espectador, al mismo tiempo que una plataforma laboral a la que ingresan jóvenes en plena adolescencia, de cuyas condiciones de trabajo, la verdad, no se sabe mucho hasta ahora. La exhibición de la intimidad no es en este sentido un simple hobby o un pasatiempo, como pudiera parecer a primera vista, dadas estas estrategias narrativas intensamente personalizadas. Es decir, yo te cuento mi vida, tú me sigues y luego me apoyas. Se trata de un artilugio que se vale justamente de las cualidades omnipotentes del rostro personificado, es decir, de un significante que a la vez engaña y engancha, o que si evidencia su engaño es justamente para intensificar el contacto establecido. En nuestro país, bueno, sabemos que tenemos como caso emblemático al Wherever Tomorrow, cuyas habilidades histriónicas y de comediante son una extensión en realidad del teatro de carpa y de móviles irónicos ampliamente explorados por décadas en nuestra cultura popular. Sin embargo, no está lejos la posibilidad de que los emplazamientos de adolescentes revelando intimidades por red, autorretratándose, ocupen escenarios más allá de los estadounidenses, europeos o asiáticos, tal como ocurre con la industria pornográfica, cuya extensión en el orbe ocupa ya casi todos los resquicios. El caso del porno, que representa un nada desdeñable mercado que ocupa más del 35% del consumo de imágenes en Internet, incursiona en formas de autorretrato con una alta sofisticación, empleando autoconstrucciones narrativas, emplazamientos múltiples de cámara y automanipulación de las tomas y del cuerpo. Las chicas de la industria porno están detrás de un mercado que genera grandes cantidades de dinero, promoviendo el pago por cada prenda desprendida de su cuerpo o generando sistemas de pago mediante sesiones uno a uno, peer-to-peer, ofrecidas bajo el régimen de pay-per-view, al modo en que funcionan las subastas en el mercado del arte. El autorretrato es un género versátil que ha penetrado tanto al arte como a las industrias culturales. En su intento de ir del fondo a la superficie, ha podido sobrevivir al tiempo hasta llegar incluso a grados sublimes, como ocurrió con Leonardo y su Gioconda. Entre el discurso y la simulación, por lo tanto, el de autorretrato tendrá mucho y muchas estrategias que descubrir y al mismo tiempo ocultar. Y aquí los dejo con 2 segundos para que regodeen su pupila. Muchas gracias.